Saludos, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta nueva entrega de un conversatorio más virtual organizado por la Oficina Sectorial de Planificación Funcional de la Facultad de Humanidades, la Escuela de Letras, la Escuela de Filosofía y el Movimiento Académico Generación Nova Universitas. Agradecemos a los profesores presentes, tanto los expositores, profesor que anda por ahí, y una serie de Martín Mengó y una serie de personas que han sacado un espacio para venir a acompañarnos y apoyarnos en esta nueva entrega de nuestros conversatorios virtuales. Agradecemos a todas las personas que están siguiendo a través de Facebook Live. Recordamos que los expositores van a tener una primera ronda de unos 9 minutos 10, luego ellos mismos van a puntualizar en una segunda ronda y ya luego en la tercera parte de este conversatorio podrán hacer preguntas, ya sea de manera directa o ya sea por el chat, y allí entonces la iremos trabajando, donde los expositores tienen 2 minutos para responder y que no todos tienen que responder siempre. Es posible que en algún momento solamente quiera responder uno y se siente identificado con la respuesta del siguiente expositor y ya no es más que necesario. Agradecemos la presencia de todos los que nos están siguiendo de los diferentes puntos de la República Dominicana, del Cibao, de Santiago, La Vega, Bonao, Jarabacoa, tenemos gente de Nagua, Cotuí. Agradecemos a los estudiantes de Teoría del Conocimiento 1 y 2, que motivado por las clases de Eulogio Javier, Geraldo Roa, Nino Félix, Faustino Medina, han creado un blog que se llama Atenas del Nuevo Mundo, donde presentan sus trabajos interesantísimos sobre literatura. Ellos son básicamente estudiantes de filosofía y letras y tienen ese blog y presentan artículos sumamente interesantes. Voy a ir ahora a presentarle a los expositores para que los vayan conociendo. Hoy tenemos esta actividad denominada literatura, poemas y poesía. Nos acompaña el profesor Faustino Medina de la Escuela de Letras. Diríamos que una especie de joven promesa en la escuela, pero ya parece que es de esos discípulos aventajados porque ha ido un desarrollo completamente ascendente. Siempre está con muchas iniciativas, es coordinador de un encuentro literario que le llaman SEMI, que lo hacen todos los sábados en Santiago, que también está realizando muchas actividades. Ya se ha ganado el respeto y el cariño de los estudiantes, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en otras universidades privadas, donde también imparte docencia a nivel superior. Y se ha especializado, entre otras cosas, porque los profesores del área de la Escuela de Letras son especialistas, diríamos que prolíficos, en el sentido de que se dedican a diferentes temas y lo hacen muy bien. En el caso de Faustino Medina, se ha dedicado últimamente a estudiar los memes y las frases cotidianas y desde el punto de vista literario, pero todo con una fundamentación teórica bastante fuerte. Nos acompaña también el profesor Eulogio Javier, una persona exquisita al hablar, una persona con una vasta erudición literaria, conocedor de Borges, conocedor de diferentes pensadores prominentes de la literatura, de la narrativa y de la poesía. Es un profesor a carta cabal, un académico íntegro como persona, es un académico que siempre está dispuesto a colaborar para llevar a los estudiantes a aquellos conversatorios, talleres literarios, que de una u otra forma, si no es por el desprendimiento voluntario de profesores como en este caso el profesor Eulogio Javier, sería sumamente difícil que un estudiante pueda tener acceso a ciertas instrucciones. Es un profesor que siempre está dispuesto a colaborar, siempre que se le ha llamado para una actividad donde él pueda aportar, donde quiera que vaya, ya con su presencia es un aporte, siempre está dispuesto, solamente dice para cuándo es, a qué hora es
y cuál es mi responsabilidad. Así que bienvenido, mi querido profesor Eulogio Javier. También nos acompaña el profesor Gerardo Roa, director de la Escuela de Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El profesor Gerardo Roa tiene lo que los místicos le llaman la virtud de la bislocación. La bislocación en el sentido místico es la capacidad que tienen los individuos de poder estar en dos lugares al mismo tiempo de manera física. Y en ese sentido no lo decimos de chanza, lo decimos porque el profesor Gerardo Roa Ogando siempre está dispuesto a apoyar con su presencia, ya sea como un espectador más, ya sea como un expositor en cada uno de los eventos que también le hemos solicitado. Es un director que ha sido una chispa inspiradora en la Facultad de Humanidades en el sentido de que siempre está dispuesto a la colaboración y toda propuesta que sea. Yo no he tenido la oportunidad, y lo he visto en diferentes momentos, en que esté buscando, diríamos que el periquito a la actividad. La expresión que se ha hecho famosa en Gerardo Roa es aprobado y cuente con mi apoyo. Y así es, así lo muestra. De hecho, fue el primero en conectarse a esta actividad casi con media hora de anticipación. Así que, profesor Gerardo Roa, para nosotros es un grato placer contar con su presencia, contar con su amistad y con profesores y académicos como usted. La universidad también crece bastante. El profesor Rafael Nino Félix, cualquier palabra que yo pueda decir, por más amplia que sea, no va nunca a poder llenar lo que ha significado el profesor Nino Félix para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para la Facultad de Humanidades y para la sociedad dominicana. El profesor Nino Félix ha sido vicerrector de extensión, ha trabajado siempre con las puertas abiertas. Excúseme el término, profesor, y espero que por favor no me malinterprete. Es usted una reserva moral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un referente moral desde el punto de vista humano, desde el punto de vista político. Siempre hemos elogiado cómo usted ha hecho su política desde el punto de vista de la transparencia, de la integridad y de la propuesta. Y por eso goza del cariño y la admiración de todos nosotros, hasta de los adversarios políticos de la universidad. Usted tiene su respeto y su cariño en la universidad. Yo le decía al profesor Gerardo Roa hace un momentico que a todos nos da un poquito de poeta, músico y loco. Y yo decía que la locura que le tocaba a usted se la quitaron y se la dieron doblemente de poesía. Por eso sus poemas son tan maravillosos. Así que, queridos estudiantes, sean ustedes nuevamente bienvenidos. Ustedes van a disfrutar esta noche de un deleite literario, poético, en cuanto a poesía, en cuanto a poema, con estas cuatro figuras de diferentes generaciones, pero con un mismo objetivo: tratar de brindarle a ustedes aquellas cosas que por muchas razones en el aula no pueden ser. Así que sean todos buenas noches y muchísimas gracias. Le agradecemos a Rafael Nino Félix, Gerardo Roa, Faustino Medina y Eulogio Javier por estar aquí presentes. Inmediato comenzamos con el profesor Faustino Medina. Le vamos a pedir a los expositores que por favor tengan sus micrófonos ya de una vez encendidos para que cuando quieran hacer cualquier tipo de participación lo puedan hacer. Profesor Faustino Medina, a partir de esta pandemia nada como el coronavirus, nosotros hemos tenido todos que estar de una hora u otra forma encerrados. Y siempre hay que buscar cosas que hacer. Ahora, usted como literato que también está pasando por esta situación, le pregunto, ¿cuáles serían esos 2 o 3 libros que usted recomendaría que podrían ayudarnos a pasar una cuarentena un poquito más llevadera? Profesor Faustino Medina. Buenas noches, William, Eulogio, Gerardo, Nino. Gracias por la invitación. Buenas noches también a los demás integrantes de
este espacio, ¿verdad? Que están acompañándonos, que están participando, que están escuchando lo que le estamos diciendo y lo que le vamos a decir. Bueno, William, con respecto a esa pregunta que me haces, posiblemente lo mejor de esta crisis, de esta pandemia, de este estado de cuarentena, de distanciamiento, es que nos ha dado la oportunidad de dedicar más tiempo a la lectura. En mi caso, he aprovechado para profundizar en mis conocimientos de lingüística. Específicamente, he estado leyendo mucho sobre morfosintaxis y también de fonética y de fonología. Y claro, también he leído mucha literatura. Tengo, como decías, tengo algunas sugerencias que, bueno, si me permites compartir la pantalla, podría presentar. Pero antes de eso, y sobre todo para los estudiantes y también para los profesores, para todos los que están en este espacio, quisiera recomendar 4 obras que son obras cortas, son obras pequeñas, pero que tienen gran valor literario y pueden, yo sé que cada uno de ustedes puede aprovechar estas obras. La primera es la novela Seda de Alessandro Barico, un escritor italiano y también un escritor contemporáneo. Seda es una novela bastante corta, está escrita en un estilo, digamos, muy ligero, porque cada una de sus páginas contiene menos de la mitad. Es decir, el texto llega solo en la mayoría de las páginas a la mitad o menos de la mitad. Entonces, Seda es una obra maestra que relata la historia de un comerciante de huevos de gusanos de seda que, bueno, tiene que viajar a diferentes lugares para conseguir estos huevos. El personaje está ubicado en Francia, en un pueblecito de Francia, y tiene que viajar a Japón, bueno, primero a Egipto y luego a Japón a buscar estos huevos de gusano de seda. Pero lo maravilloso de este relato es que el lector puede sentir cómo va realizando el viaje con el personaje principal. Y bueno, ya que uno está dentro de la obra, de la novela, puede disfrutarla. La segunda, que también es una novela corta, una novela breve, es El baile de Irene Nemirovsky. Bueno, y esta novela es muy interesante, es muy divertida también. Trata de una familia, la familia Camp, que tiene mucho dinero, pero que a pesar de su dinero no ha logrado, digamos, pertenecer a los círculos más prestigiosos de la sociedad francesa de esa época. Entonces, con el fin de lograr esta aceptación, la familia, el esposo, la esposa, planean una cena, un baile, pero no invitan a su hija más pequeña, que ya es una señorita y que ella, la niña, es una niña de unos 14 años, ella siente que ella merece estar ahí y bueno, en venganza a sus padres, esta muchachita hace unas travesuras que al final el baile se convierte, tiene un final, valga la repetición, muy inesperado. El otro libro que recomiendo es
Bartleby el escribiente de Herman Melville. Es una novela bastante, digamos, es un relato realmente, porque no es tan extenso. Muchas personas no la consideran una novela, pero es un texto, como decía, bastante peculiar porque está relatado de una forma y cuenta una historia un tanto, digamos, diferente. Algo que uno no se espera y que posiblemente a muchas personas le parezca aburrido o sienta que no se le está contando nada. Sin embargo, es uno de los relatos fundamentales de la literatura. Y trata sobre un abogado de Wall Street que relata la extraña y fascinante actitud de un empleado suyo, de un antiguo empleado suyo que era escribiente, que era un copista, pero que un día de la nada decide abandonar la escritura. Y él simplemente se justifica diciendo, cuando le pedían que realizara alguna tarea de escritura, él se justifica diciendo, preferiría no hacerlo. Y bueno, no lo hace. El último es una novelita muy tierna, muy, digamos, romántica, no por amor ni nada de eso, sino porque puede hacer que recordemos algunas escenas de nuestra niñez o de nuestra juventud. Y es una novelita de Patrick Suskind, que nosotros lo conocemos más por su obra maestra o su obra más importante, El perfume. Y esta novela se llama La historia del señor Sommer. Y bueno, es una fantástica historia relatada en primera persona. Y el narrador es uno de los protagonistas, pero el narrador nunca plantea su nombre. Simplemente la novela transcurre con el narrador, digamos, presentando algunos hechos de su vida, pero sobre todo hablando de la extraña actitud también del señor Sommer, que se la pasaba caminando por toda la ciudad, hasta que un día, pues, también sucede algo inesperado que no les voy a decir para que lean esta novelita, que, como dije, estas 4 se pueden leer de una sentada, porque son cortas y yo creo que se dejan leer sin mayores dificultades. Ahora, en esta cuarentena tuve también la oportunidad de leer una obra mucho más pesada y mucho más reflexiva, y que también, de alguna manera, en un momento de la novela, nos presenta algo parecido a la situación que estamos viviendo. Es decir, esta situación de toque de queda, en donde la gente no puede salir de sus casas. Y en este caso, en el caso de la novela, estoy hablando de la novela Ensayo sobre la lucidez de José Saramago, que es uno de mis escritores favoritos. Y bueno, tuve la oportunidad de leerla ahora, casi 400 páginas o tal vez un poquito más. Pero como dije, es una novela bastante interesante que permite que podamos reflexionar y también que puede permitir a algunas personas que se identifiquen, porque en la novela, como dije, se presentan algunas situaciones parecidas a las que nosotros estamos viviendo ahora. 2 recomendaciones finales, aparte de esas 5, pero lo voy a hacer rápido. Demian, de Hermann Hesse, que, bueno, siempre será una de mis novelas favoritas. Y también Hesse es un gran escritor. Y El extranjero, de Albert Camus, que para mí es una de las obras más importantes y una de las obras que está mejor pensada, mejor trabajada. Por supuesto, no se podía esperar menos de un genio como Albert Camus. William. Bueno, Faustino, excelente
tu ponencia, tus recomendaciones. Ahí algunos estudiantes están diciendo, por favor, si puede escribir por el chat los nombres de las obras, porque como Sí, algunos idiomas, algunas cosas y ok. excelente, excelente. Bueno, no sé si tú me permites ahora compartir la pantalla o lo dejamos para ahorita. Bueno, podemos, como tú te sientas más cómodo, podemos escribirlo ahora los nombres No, lo que quería hacer, lo que quiero hacer es rápidamente, bueno, presentarle como tú dijiste ahorita, yo estoy trabajando con un taller literario, se llama Semiliterario. Entonces, aquí, chicos, y también a los colegas maestros, maestras, en esta página Semiliterario, nosotros tenemos varios trabajos sobre ensayos sobre literatura y también tenemos estas 4 novelas que mencioné al principio, nosotros las tenemos acá. Es decir, que ustedes pueden entrar a semiliterario.org, pueden entrar y van a encontrar ahí aquí las 4 novelas. También tenemos 4 novelas sobre pandemias. Si quieren entrar y ver otras novelas sobre pandemias que ustedes pueden consultar, que pueden leer. Y como les decía, las 4 novelitas que les recomendé al principio también están aquí y están en PDF que ustedes pueden descargarlas. Entonces, miren, aquí están las novelitas que les recomendé ahora y aquí en estas imágenes debajo ustedes pueden, por ejemplo, si les interesa leer Seda o El baile o cualquiera de las demás, pueden hacer clic y les permitirá descargarlas en PDF y leerlas de una vez, porque como dije, son cortas y pueden leerlas muy rápido. Faustino, ¿podría por favor escribir en el chat la dirección de Semiliterario? Sí, ok, perfecto. Bien, entonces ahora vamos a pasar al profesor Nino Félix para que el profesor Nino Félix diríamos, es un poeta ya consagrado, profesor, y que quisiéramos escuchar de usted. Yo sé que va a ser una pregunta muy difícil para usted porque después de pasar tantos años leyendo y escribiendo y publicando, cuando le pregunten 2 o 3 obras o las obras que usted recomiende, sé que se le hará muy difícil porque sé que serán muchas, pero haga usted su mayor esfuerzo y díganos cuáles serían esas obras que usted nos recomendaría para este tiempo. Bueno, primero agradecer la invitación y qué bueno participar en esta reunión no tan a distancia, porque la cercanía la tenemos a través del corazón y de la amistad, de las relaciones. Y eso me hace sentir muy bien esta noche. Yo creo que lo primero sería hacer una reflexión sobre el valor de la literatura, el valor de la poesía. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la literatura? Y en este momento en que nos refugiamos en la tranquilidad de nuestros humildes hogares, con qué facilidad nos hemos hecho acompañar de las palabras. Y exactamente al acompañarnos de las palabras, estamos no obligados a la lectura, a leer, sino iniciar de manera voluntaria el refugio en la palabra. Y exactamente esta obligada cuarentena, ahí sí es obligado,
permite uno encontrarse con uno mismo, con la familia, reencontrarse, diríamos. Y sobre todo es hacer un ambiente, construir un espacio, un ambiente de encontrarse con la lectura, y a través de la lectura descubrir obras que teníamos años con ella en nuestras casas y que no habíamos hecho quizá el esfuerzo, o abrumado por las cosas cotidianas, no habíamos leído. Y este ha sido un momento, en mi caso, y creo que en el caso de todo el que le gusta la literatura, hemos tenido una oportunidad para encontrarnos con los libros. Un libro fundamental que pienso que la gente pudiera leer en esta cuarentena es el libro esencial de la poesía de Miguel Hernández. Miguel Hernández, no solamente por la calidad de sus versos, sino exactamente porque en un tiempo para él y para España tan parecido al que vive el mundo, él tuvo que refugiarse en la palabra para darle más fuerza así en singular, para pensar siempre desde los altos en su familia, en su patria y en su niño. Una mujer recién parida y entonces un poeta combatiendo en la guerra, defendiendo su país, defendiendo el país, su país del fascismo, y entonces encontrarse en la soledad de la cárcel, acompañado exactamente por la palabra. Y de ahí ese poema precioso que fue cambiando de título, La nana de la cebolla. Yo creo que ese libro es realmente toda su poesía está en ese libro. Ese es un libro interesante, sobre todo por la circunstancia en que estamos viviendo ahora. Y un libro también lleno de magia, de emoción para esta época. Pudiera ser leerse realmente, confieso que he vivido de Neruda, de fácil lectura, sobre todo para nuestros jóvenes. Pienso que son dos libros fundamentales que nosotros pudiéramos acudir a ellos para leer y sobre todo para recomendárselo a los muchachos, a los alumnos. El hombre no puede vivir sin palabras. El hombre no puede vivir, por lo tanto, sin literatura. Porque la palabra va un poco más allá de la novela, más allá del cuento. Porque toda literatura es poesía, esencialmente poesía. Y si es poesía, es palabra. Yo me permito leer a propósito, no sé si entramos ahora en alguna lectura, algunos poemas. Bueno, profesor, el escenario es suyo. Si usted quiere leer un párrafo de un poema que nos transporte a nosotros a las nubes, bienvenido sea. Bueno, yo pienso, yo que soy de origen campesino, le voy a leer un poema que escribí cuando ustedes que son los muchachos, no habían nacido. Se dice que los poetas casi nunca abordan o recurren a su primer libro. Sin embargo, yo siempre camino hacia allá también. Muchos de ustedes son muy urbanos y otros
no son tan urbanos como Eulogio, que es un hombre de la ciudad. No. Soy de campo, Nino. Son de ciudad adentro. Así mismo. Entonces, Eulogio, igual que muchos de ustedes, igual que yo, tenemos un origen. Y buscando mi origen, la poesía no se puede explicar mucho los poemas, pero vamos a ver si este poema, por ejemplo, puedes hacer un recorrido por mi origen. Ritmo de tierra adentro. Me levanto al alba, me persigue el caimoní. Sobre mi hombro cae el mestizaje del caimito. El almácigo me muestra su inmensa figura y su blanda existencia. Aquí me detiene el cadillo entre rocío y el estiércol. Los caracoles trepan en su gran maridaje. Aparece el cajuil mofando con una sonrisa en su dulce vagina. Ritmo de tierra adentro. Ese está en mi libro Portada Universal, que no aparece. Los médicos en este momento han sido los soldados de la paz. Han sido los encargados de cuidar la vida de los seres humanos. En algunos países abandonados, los médicos, despreciados, no se les reconoce realmente su trabajo. Y para mí que escribí hace 3 años un texto que recoge 12 composiciones para un concierto que celebramos en la universidad. Se llama Canto a los médicos, camino por el sendero que no tiene fin. Concierto precioso, donde los artistas estaban vestidos con bata blanca. Muchos de ustedes saben muy bien, qué significa R1 en medicina. R1. Arrastrando la noche anterior en sus pupilas. Va arrastrando la noche anterior en sus pupilas. Una vocación que recorre por la herida. Vocación que nació en la ribera de una vida soñada en primavera. Por un error humano condenado. Y de sus labios no sale la expresión, qué buen malvado. Por un error humano condenada. Y ella no se atreve a decir nada. Y prefiere el castigo y la mirada. A sangre y fuego va creciendo la razón de salvar vida sucediendo. Para formar el carácter, la condena, una vocación superando ya la pena. A pesar de ser dura, la cadena. Toda la noche parado con los ojos abiertos. Su alma por dentro navega en un desierto. Para alcanzar la meta, él morirá despierto. Ella y él se unen en el canto por la vocación que nació en el primer llanto. Excelente, profesor, excelente. Dime, William. Podríamos dejar un par para más tarde porque usted está diciendo unos poemas y que están transportando a uno y entonces uno se va a olvidar de dónde uno está en este momento. Yo simplemente ahora aprovecho la oportunidad para preguntarle sobre todo el poema que habla. Digo yo, sobre todo el primero, va a tener que explicar un asunto ahí. No, yo del primero ya tengo una pregunta. Y le voy a pedir permiso a Javier y a Roa, que son los que continúan. Solamente simple, profesor, preguntarle si el caimito al que usted se refiere en el primer poema es el caimito que le llaman caimito silvestre de indio, que le mancha los labios morado a uno. Ese mismo. Ese mismo. Por estar buscando ese caimito, profesor. Qué bien, qué bien. Excelente. Entonces, en el segundo momento,
usted continúa como ya usted considere, si leyendo poemas o haciendo elucubraciones teóricas sobre la importancia de la poesía y la literatura. Excelente, profesor. Correcto. Bien. Bien, entonces pasamos ahora al profesor Eulogio Javier. Bien, buenas noches. ¿Se escucha, William? Sí, se escucha claro y fuerte. Muy bien, entonces, bueno, yo voy a comenzar leyendo brevemente así unos versos de Manuel del Cabral y luego voy a entrar un poco, digamos brevemente, una reflexión sobre lo que es literatura y luego voy a comentar algunos textos, no quizá que yo recomiende, sino que a mí me marcaron como lector y como, bueno, los escritores siempre estamos aprendiendo. Uno nunca puede decir que es escritor, sino que uno está siempre aprendiendo, porque cuando uno escribe un cuento, un poema, eso no le sirve. Uno tiene que, cuando va a hacer otro, tiene que comenzar de nuevo, prácticamente de cero. Entonces, estos son unos versos del poema Compadre Mon. La primera parte que se titula Carta a Compadre Mon. Entonces comienza con un epígrafe que dice: tanto he pisado esta tierra que es ella la que anda allá, compadre Mon. Y entonces los versos siguientes dicen: por una de tus venas me iré cibao adentro, y lo sabrá el barbero, aquel que los domingos te podaba las barbas como quien poda un árbol de la patria. Y también Domitila lo sabrá, Domitila, que mientras comadreaba tenía entre las manos unos duendes que hacían pan sabroso hasta el lodo. Y hablo de Domitila porque sin esa cosa quizá ni tu revólver fuera un poco de pueblo, porque ella fue tu risa, fue tu pan y tu catre. ¿Qué hubiera sido entonces de esas cosas humildes que tocaron tus manos, tu calor, tu pisada? Yo pienso que es difícil definir lo que es la poesía, pero uno leyendo esos versos de Manuel Cabral, yo creo que desde el primer verso, o sea, del epígrafe, donde Manuel Cabral toma al personaje de la ficción y lo convierte en escritor, ya eso es poesía, ¿verdad? Y esa primera metáfora, es decir, por una de tus venas me iré cibao adentro. No sabemos lo que es cibao adentro, pero como Nino hablaba ahorita de orígenes, y yo soy del Cibao, yo pienso que sí. Nosotros sabemos lo que es Cibao adentro, lo que somos del Cibao. Bueno, creo que puede ser una motivación, sobre todo para los jóvenes. Manuel del Cabral es quizá uno de los poetas que cuando uno lo lee, independientemente de que uno tenga conocimiento sobre literatura, uno sabe que está frente a un poeta, porque él le estila esa magia, ¿no? Entonces, bien, de los libros que a mí me han marcado, voy a mencionar 3 libros clásicos, que son Don Quijote de la Mancha. Cuando yo pienso en Don Quijote de la Mancha, yo pienso un poco en esos libros como el Corán, que para los islámicos, el Corán no es ni siquiera un libro escrito por Dios, sino como que algo, un atributo de Dios, pero que es un libro que viene como antes de que existe el lenguaje, ya el libro estaba, porque es un libro que estaba en la esencia divina. Y existe también, antes que el Corán, lo que ellos llaman la madre del libro. Entonces, para mí, el Quijote, sobre todo para la novela contemporánea, no solamente de lengua hispana, el Quijote como la madre de las novelas. Es decir, uno pensando quizás por el destino del protagonista, es decir, un sujeto que viviendo prácticamente con ciertas comodidades, un día decide salir de su casa a conquistar un mundo que es un mundo que ni siquiera existía, porque es un mundo que lo recobra en los libros de caballería, que eran prácticamente ficción. Entonces, yo recuerdo que cuando a Bioy Casares le dieron el premio Cervantes, la palabra que les ponía era que ese acto
de Don Quijote era un acto que posiblemente todos nosotros quisiéramos hacer, ¿sí? Porque es el acto de la libertad, salir, andar mundo y olvidarse de todo lo que puede existir. Pero en términos literarios, todas las personas que escriben o quieren escribir novelas, pienso que en el Quijote encuentran una cantidad importante de recursos. No lo voy a mencionar todo, pero uno quizás de los elementos fundamentales que aparece en las grandes obras de la humanidad es cómo los personajes de la ficción muchas veces conviven con los personajes de la realidad. Por ejemplo, cuando se publica la segunda parte del Quijote de la Mancha, los personajes del Quijote ya habían leído el Quijote, o sea, ellos conocían el Quijote. Y Sancho Panza se alegra muchísimo porque le dice, ay, Don Quijote, yo estoy en un libro, o sea, es en el mismo libro que yo, de los cuales ellos son prácticamente ficción. Pues claro, eso crearía un libro infinito, porque si el Quijote leyó al Quijote, se supone que en el Quijote que leyó el Quijote, hay un Quijote que está leyendo el Quijote. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos, para ver algunas de las influencias, digamos, futuras, es decir, toda la narrativa hispanoamericana hubiera sido casi imposible sin el Quijote. Hubiera existido un Pedro Páramo, posiblemente, 100 años de soledad. Y mencionaría, por ejemplo, el caso de 100 años de soledad, que al final de esa novela, cuando uno termina de leer la novela, no se da cuenta que el protagonista de la novela está leyendo la novela. Es decir, que lo que el protagonista está contando es la novela 100 años de soledad, que también la convierte en un texto, digamos, cíclico. Pero yo pienso que El Quijote de la Mancha es un libro referencial, sobre todo para las personas que tienen interés de ser escritores. El otro texto es un libro de poesía, es El Paraíso Perdido de John Milton. Es un libro que se publica en el siglo XVII, 1667. Y es un libro que tiene un tema, además de que es un libro extremadamente bien elaborado, o sea, una poesía, aunque Milton se revela y hace una poesía sin rima, es un libro extenso, un poema extenso. La edición que tengo tiene 508 páginas, pero es un libro que trata sobre uno de los problemas fundamentales de la humanidad, sobre todo de Occidente, que es el caso de la caída del hombre. Entonces, en este libro, así como por ejemplo Dante, en la Divina Comedia, él no se atreve a juzgar a Dios. Dante es cristiano, al igual que Milton. Pero ellos tienen como cierto resquemor por algunas cosas que ocurren, y entonces ellos lo dejan como si fuera prácticamente como una crítica. Por ejemplo, en el libro quinto de la Divina Comedia, hay una relación, por ejemplo, de unos personajes. En esa parte se trata el tema de lo que es la lujuria, ¿no? Es uno de los pecados capitales. Y entonces hay una pareja, que son Francesca y Paolo, que ellos están en el infierno porque ellos eran casados. Claro, cada quien estaba casado con una pareja diferente. Y un día ellos en una librería como que se miran, como que se enamoran. Y claro, eso crea un problema, por lo cual son asesinados. Y ellos van al infierno. Entonces Dante como que entiende como que, oh, bueno, parece que a Dios se le fue un poquito la mano porque esta gente lo único que hacía era que se amaban. Pero Dios no puede ser cuestionado. Entonces, en El Paraíso Perdido, el libro comienza mucho después, es decir, hay un problema que se da en el cielo, una lucha porque Satán se revela, porque él entiende que Dios quiere ser el rey absoluto y él entiende que pudiera compartirse ese poder. Pero el libro comienza cuando ya Satán está en el infierno con todos sus ángeles
Y ahí ellos deciden discutir qué van a hacer, porque a Dios ellos no lo pueden enfrentar directamente. Pero Dios tampoco lo va a perdonar. Y entonces ahí se da un conflicto y al final uno de los seguidores de Satán, que es Belcebú, el príncipe de las tinieblas, le sugiere que vengan aquí a la tierra, que este mundo estaba recién creado y que claro, ellos no podían enfrentar a Dios directamente, pero sí podían enfrentarlo de manera indirecta y entonces venir a la tierra. Y es interesante, por ejemplo, ver la discusión que se da en el cielo cuando Dios ve que Satán ya viene para acá y entonces comienza a discutir con su hijo y él comienza a culpar prácticamente al hombre. O sea, Milton hace como una crítica de que, bueno, Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Pero yo pienso que es un libro que se puede leer como crítica porque en ese libro yo pienso que lo que Milton está diciendo, bueno, ya Dios habló en la Biblia. Entonces, Satán está aquí en el paraíso perdido, que es el protagonista, entonces como que vamos a ir a dos versiones. Eso es más o menos lo que hace uno de los escritores que mencionaba Faustino, José Saramago, en un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, que en ese libro ya nosotros que hemos visto la historia de Jesús en el paraíso perdido desde el punto de vista espiritual. Pero en el Evangelio según Jesucristo, entonces aquí aparece la historia de Jesús, pero el hombre. O sea, Jesús en la tierra. Pienso que es un libro interesante y que cualquier persona, por ejemplo, que quiere escribir poesía, podría verlo. También ese libro se puede leer como otro tipo de metáfora, porque Milton, junto con Cromwell, ellos logran hacer ejecutar al rey Carlos I. Y ese rey, su tesis era que él era enviado por Dios y que por eso no tenía que escuchar a nadie. Era una autoridad totalmente absoluta. Posiblemente Milton también quiere hacer una metáfora sobre ese libro. Claro, Milton fue condenado a muerte y al igual que Dostoyevsky, él se salvó prácticamente del patíbulo porque el rey Carlos I decidió no ejecutar la orden de ejecutarlos. El otro texto que a mí me marcó es el libro de las Mil y una Noches. Y ese tiene una vinculación un poco más personal porque ese libro pertenece a la tradición oral. Es decir, es un libro que los textos se van recolectando y al final se hace una publicación, creo que en el siglo VI, en español. Ese libro se traduce creo que en el siglo XVIII. Pero el libro de las Mil y una Noches, yo creo que todo el mundo lo conoce, aunque como la Biblia y el Quijote, todo el mundo sabe lo que son, aunque nadie lo haya leído. Pero difícilmente uno no haya oído hablar algún día de Aladino, de Simba, de Ali Baba, de la misma se escucha bien. Cerezade, por ejemplo. Entonces, lo que digo que tiene un vínculo personal, porque yo me vinculé a la literatura justamente a través de mi madre, que era analfabeta, ¿no? Es decir, ella, bueno, ya sabía escribir, pero un día dijo que ya yo no sabía y dejó de escribir. Pero ella sí conocía todos los textos de las Mil y una Noches y ella siempre nos contaba cuentos de ese libro, de modo que cuando yo leí el libro ya yo prácticamente lo conocía. Luego que leí el libro sí me di cuenta que tiene una serie de elementos importantes para la gente que vaya a narrar. Primero porque nos vincula con la visión del mundo oriental, que es un mundo mágico. El mundo occidental es un mundo más bien racional, pero el racionalismo oriental nosotros no lo podíamos entender, es un pensamiento más místico que el pensamiento, digamos, occidental. Y por eso las cosas que ocurren en ese libro son como las cuestiones que ocurren en la Biblia, es decir, si a nosotros nos dicen
que cuando Adán engendró a su tercer hijo Set, tenía 120 años, uno lo ve como algo normal, porque que una gente en la Biblia tenga 200 años, por ejemplo, Moisés cuando llegó a la montaña tenía 400 y era prácticamente un muchacho. Pero cuando nosotros leemos, digamos, el otoño del patriarca, y se nos dice que el protagonista tiene 356 años, uno como que se asombra, porque desde Occidente ese tipo no se entiende, ese tipo de cosas no se entiende tan fácil. Entonces, esos son 3 de los libros que a mí me han marcado. Obviamente, yo he leído muchos más libros y últimamente yo solamente no he estado leyendo literatura, sino que cuando yo comencé a leer los poetas latinos, como digamos Horacio, Virgilio, entonces yo me di cuenta que esta gente, de alguna manera, a través de la poesía, fueron transmitiendo toda la filosofía estoica y epicúrea. Entonces, como, ok, uno vuelve un poquito más atrás y uno se da cuenta que los textos de Platón son tan poéticos y tan teatrales como las obras de Homero o los trabajos de Sófocles. Entonces, por eso he estado leyendo, no solamente, o sea, leo poesía, leo filosofía. Creo que el último libro que terminé de releer, y lo leí como una novela, fue El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, y que lo recomiendo, claro. Es un libro que hay que tener un poquito de formación, pero no puedo meterse en ese tipo de lectura. Entonces, hasta aquí esta primera fase. Excelente, profesor, excelente. Le recordamos que esta es una actividad de la Facultad de Humanidades, en coordinación directa y organizadores fundamentales de la Escuela de Letras. Dicho sea de paso, al director de letras es que le toca ahora exponer. Le voy a pedir su anuencia para recordarles que también estamos en Facebook Live, que aquellas personas que han tenido problemas con la conexión porque la señal es un poco débil, van a Facebook, buscan William Mejía Charlas y allí podrán también seguir, podrían ser un poco más fácil. Saludamos a los profesores Roque Santos, Dustin Muñoz, Adi Abreu, Luis Cabrera, Víctor Álvarez y a nuestra querida amiga Ana Paredes, que es una fiel colaboradora de Generación Nova University. Profesor Gerardo Roa, continúe usted en la inspiración divina de los poetas. Formalmente, muy buenas noches. Primero, agradecer la coorganización de esta importante actividad, saludar a los señores coordinadores de las 2 cátedras de literatura en nuestra Escuela de Letras y a todos nuestros profesores de nuestra Facultad de Humanidades que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom y a través de Google Live. La verdad es que la pandemia ha sido una gran oportunidad tanto para producir obras literarias, pero mucho antes de producir, y creo que hasta más importante de leer, como ya se ha mencionado, muchos libros que teníamos ahí y a veces lo veíamos con pena de cuándo es que lo voy a leer o cuándo lo voy a terminar, y ha sido una gran oportunidad para ello. Los grandes acontecimientos históricos han sido hito de producciones o han sido inspiración más bien de producciones de grandes obras literarias, tales como las otras pestes del pasado produjeron obras, y así acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, si queremos hablar del siglo XX, produjeron no solo literatura, sino también cine y otros tipos de arte y de pintura, de creación estética, a propósito de que está por ahí Dustin Muñoz, que es un pintor de primera. Así que la literatura, el género literario que a mí me entretiene en este sentido es la novela, porque no solo me entretiene, sino porque además me proporciona algunos elementos culturales, históricos, pero no solo históricos, sino también sociológicos, psicológicos, y de otras dimensiones filosóficas
que en conjunto, además del goce estético, del lenguaje literario, que es lo propio de la literatura, de esa recreación y de ese goce, me aporta entonces un abanico de posibilidades culturales que amplían el universo, la cosmovisión del lector. Y en ese sentido, yo quiero citar una novela que, si bien se escribió a finales del siglo XX, pero se remonta a los ideales filosóficos, sociológicos, históricos y políticos del siglo XIX. Y me refiero al El paraíso en la otra esquina, porque de Mario Vargas Llosa, de 1998, porque esta novela, que es en la que el autor utiliza una estrategia interesantísima, cuenta cómo primero el pintor Paul Gauguin y su abuela, Flora Tristán, no se entrecruzan, pero en un capítulo él te narra la historia de uno, y luego en el otro capítulo te cuenta la historia de Tristán, luego, y así va alternando. Ya cuando el lector está avanzado en la lectura es que se da cuenta que hay una vinculación, y esto se constituye en una estrategia maravillosa. Entonces, algunos críticos opinan, y también esa es mi opinión, de que el autor tal vez tuvo que tomar las dos biografías y alternarla capítulo por capítulo. Sin embargo, aquí podemos observar que no, que la parte literaria es esa creatividad que él utiliza para hacer la representación de Flora Tristán, una luchadora, obrera, feminista, quien murió muy joven, a los 41 años en la vida real, porque fue víctima de feminicidio. Pero esta mujer, valiente para ese tiempo, desafió a la misma sociedad. Y entonces, asimismo, se representa en esta novela el pensamiento del siglo XIX y principio del XX, oponerse a ese sistema ideológico, a ese sistema de representación del mundo que permite a la clase dominante legitimar su posición privilegiada sobre el proletariado o clase dominada, obrera. Y entonces ese mismo es el concepto que se maneja, por ejemplo, desde el contrato social de autores como Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Voltaire, entre otros pensadores de la época, como el caso de Hobbes en el Leviatán. Y se puede ver en esta novela ese sinnúmero de cómo confluyen todas estas ideas que aportan mucho al lector, aporta mucho, y si le faltan referentes en este sentido, el lector se ve obligado a leer más. O sea que se establece una especie de hipervinculación. Ya en cuanto a Paul Gauguin, sabemos que fue un gran pintor, pero en cuanto a lo literario de esta novela, a mí me llama mucho la atención, me sorprende el estilo, el juego de los tiempos que utiliza el autor y la metáfora para representar el tema del paraíso. Ese paraíso anhelado que siempre los grupos sociales y los hombres han buscado, paraíso no en sentido escatológico, mitológico, religioso, sino en el sentido del bienestar y la bonanza. Ese paraíso al que apostaban esos grupos de jóvenes que se iban a luchar y luego eran exiliados por establecer un sistema de gobernación que sea equitativo, de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, para establecer un país que fuera ideal. Esos ideales se reflejan en esta novela, y la concepción de paraíso es evidente en cada una de las acciones de estos dos personajes que entretejen el paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa. Es similar esta novela a otras de él que tiene, como El sueño del Celta del año 2010, también similar a La verdad de la mentira, entre otros tipos de novelas de este tipo que se enmarcan en la parte histórica. Entonces, la segunda novela corresponde a un antropólogo español llamado Albert Sánchez Piñol. Esta novela se llama Pandora en el Congo. De nuevo, es una tremenda novela que desde la primera oración, desde la primera palabra, te envuelve, porque tiene una magia
en el juego, en el uso de las expresiones, que envuelve al lector y causa risa realmente. De manera literal, yo la leí y esa novela me dio mucha risa. De hecho, hice una prueba con un grupo de estudiantes, le presenté algunas novelas, porque no son de pocas páginas, estamos hablando de novelas de 300 y pico de páginas, de 400 páginas, perdón, de 400 y pico de páginas y 500 páginas. Yo hice una prueba en una ocasión con un grupo de estudiantes, porque siempre, aún en mi clase de lingüística, yo solicito que me lean una novela de Nanche Valier, de Ibe Guzmán, de los cuentos de Ibe Guzmán, porque no tiene que ser solo novela, o de la poesía del mismo maestro Nino Félix, Rafael Nino Félix, ¿Cómo se llama la novela? Que se inspiran en acontecimientos sociohistóricos, sociopolíticos, filosóficos, y conjugan todas las humanidades. Y entonces, recuerdo que los estudiantes, la mayoría optaban por la que tenían menos, por la que tenían el lomo más pequeño, más, más fino, por así decirlo. Pero cuando veían esa novela decían que no. En un grupo como de 25, hubo 3 estudiantes que optaron por leer esta de Albert Sánchez Piñol que he mencionado, Pandora en el Congo. Y luego de haberla leído, no se arrepintieron. Los demás que eligieron otras más pequeñas, entonces, por supuesto, la leyeron, entre otras cosas, pero era evidente el goce estético de quienes leyeron esa de Albert Sánchez Piñol. Esta novela es de un escritor negro, en el sentido de que él escribe por encargo. Es decir, hay un señor rico en Inglaterra, muy famoso, que es muy conocido como un escritor ya establecido, pero que no es original, porque es lo que hace que contrata a alguien que de verdad es escritor y entonces escribe, pero a través de un abogado. Este abogado le cuenta a este señor, a Townsend, la vida de Marcus Herbert, que está preso, acusado de haber asesinado a 2 jóvenes, hijos de reyes ingleses. Entonces ahí empieza la historia. Él le cuenta toda la travesía que pasaron en el Congo, y ahí se puede observar los abusos acontecidos por el dictador belga Joseph, que se cuenta Joseph Conrad, y entonces se ve cómo sacan todas las maderas, el oro. O sea que además de tener un lenguaje artístico literario que entretiene, que causa que suscita placer estético, también hay una especie de denuncia social a la élite que explota, que invasiva, que invade, y entonces se lleva la riqueza y deja a los nativos desprotegidos. Y al final, entonces, por supuesto, la novela cierra, el autor, el que está oyendo el cuento, el relato, el escritor negro, termina enamorándose de la mujer que se enamoró Marcus Herbert en la selva africana, y el conflicto psicológico que tiene es extraordinario, de manera que esas novelas igual pueden ser objeto de estudio desde la psicología, desde la historia, desde la filosofía, desde la comunicación social, no solo desde hasta un estudio interlingüístico y translingüístico, no solo desde la literatura, por la riqueza sociocultural que presenta. En ese hilo, porque a mí también yo leo novelas dominicanas, me gusta leer también de autores vivos. Ciudad de mi ruina, de Nanche Valier, una novela que la había empezado, y ahora dije, la primera que leí en esta cuarentena fue Ciudad de mis ruinas, de Nanche Valier. También un libro grande de ensayo de Basilio Béliard, que tengo aquí, que me regaló hace 6 meses. Me quedan como 20 páginas. La tercera novela es Los amantes de abril, del profesor Manuel Matos Moquete. Es una novela que se enmarca dentro de la Guerra de Abril, y cómo Efraín y Margarita se conocen, se enamoran locamente, y ahí se refleja una combinación entre el placer que brinda el amor y el sacrificio y el dolor que causa por los sacrificios que ambos tienen que hacer. Y eso se refleja cuando ya Efraín dice, no, yo tengo que luchar por mi patria, y abandona su campo allá en el sur y viene hacia la capital a luchar, y deja a la mujer. Luego
Margarita no encuentra a Efraín por ningún lado y entonces decide venir acá, está embarazada y empieza, pasa la mano en la barriga y le habla al niño, le cuenta cómo es su papá, de todo lo que lo quiere y así por el estilo. En fin, estas tres novelas se conectan, tanto El paraíso en la otra esquina, de Mario Vargas Llosa, Pandora en el Congo, de Albert Sánchez Piñol, y Los amantes de abril, es como una representación ya de una novela nacional, se conectan por tener esa plataforma histórica, hacer novelas históricas, realistas, a veces hiperrealistas, pero a la vez interesante porque son una oportunidad para buscar, de hecho, hasta en lo feo, la estética de ello, como dice un ensayo premiado de uno de nuestros profesores, Dustin Muñoz, La estética de lo feo. Así es que esta es mi sugerencia, mi participación, y tengo pendientes otras lecturas ahí importantes. Estamos en eso. Bien, excelente, mi queridísimo profesor, director y amigo. Faustino Medina, si yo te preguntara, independientemente de lo que ya tú tienes preparado ahí, ¿cuál es tu cabecera? Ese que tú lo relees y siempre como que le encuentras el dulzor en las palabras. ¿Cuál sería ese libro? Bueno, yo debo hablar de dos textos. Uno ya lo mencioné, es Demian, de Hermann Hesse. Y el segundo, que no es necesariamente una novela tan extensa como esa, aunque no es extensa tampoco, es Los algarrobos también sueñan, de Virgilio Díaz Grullón. Es un relato de unas, creo que se publicó también en solitario, pero la versión que yo tengo es la versión que hizo el Ministerio de Cultura para una de las ferias del libro de hace 2 o 3 años. Y bueno, Los algarrobos también sueñan es una novela que posiblemente en este año ya yo la he leído 2 veces y la había leído antes. Le he trabajado a esta novela, a este relato de Virgilio Díaz Grullón. Le trabajé un ensayo que está publicado en semiliterario.org y ahora estoy terminando un artículo para buscar publicación en una revista indexada, analizando las funciones según el semiólogo francés Roland Barthes. Entonces, las funciones en este relato de Virgilio Díaz Grullón. Entonces, bueno, esas serían mis 2 novelas. Hay una novela que terminé de leer en estos días que se llama La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. La Virgen de los Sicarios. Es una novela entretenida, me gusta mucho el juego de palabras que utiliza el autor, o el narrador más bien. Me gusta cómo la novela está contada, cómo está narrada. Es una novela que denuncia los problemas con el narcotráfico, la violencia en Colombia, los sicarios, todas las muertes. Y también, mientras se va denunciando todos estos problemas sociales, el autor aprovecha para contarnos la vida amorosa del personaje principal, que es homosexual, y bueno, va relacionándose con 2 sicarios que lo acompañan prácticamente en toda la novela. Yo no sé si tendremos otra oportunidad, pero me gustaría cerrar esta parte con 2 poemas y un microrrelato. Entonces, estos poemas son de mi autoría y bueno,
todavía no los he publicado. Sí lo he leído en otras ocasiones, pero no los he publicado. No tienen título. Entonces el primero, estos versos se escaparon de la jaula donde estoy. Tristes líneas de un poema huérfano, sin título ni epígrafe. Estos versos no son para los come mierda que leen a Coelho. Salieron de la baba de un chico que escarbaba en la basura. Estos versos fueron rumeados por los cueros que se pasean por el parque a medianoche. No son versos, apenas torpes palabras buscando libertad. Y el segundo poema, si yo fuera poeta. Si yo fuera poeta, mandaría al diablo a mi mujer y me dedicaría a escurrirme por las noches para morder las tetas de las prostitutas. Si fuera poeta, dejaría de cazar figuras y escupiría la porquería de este mundo. Si fuera poeta, le pegaría un tiro a mi vecino. Si de verdad fuera poeta, mataría con mis adjetivos a los funcionarios, envenenaría mis versos y se los haría tragar con leche. Y el micro relato que se titula Impulsos revolucionarios de un hombre asustado. No fue hasta la muerte de su padre que se hizo consciente de que había desperdiciado casi toda su vida. Decidió reajustar algunas cosas. Sabía que sería doloroso, pero estaba dispuesto a hacer lo necesario para encauzar su arrugada existencia. Tengo que salir de esa mujer si quiero empezar bien esta transición. Se repetía con insistencia buscando impulso. Mirando una fotografía, marcó el número. Parece que está ocupada, reflexionó, cortando la llamada luego del primer timbrazo. Juzgó que era preciso aprovechar el tiempo y reorganizar su habitación. Si un hombre quiere revolucionarse de verdad, debe iniciar cambiando el lugar donde duerme. Susurró, llevando su móvil a sus bolsillos. Se puso a ello. Movió la cama al otro extremo. El gavetero ocupó el antiguo espacio de la cama. Colocó la silla donde estaba el gavetero y la mesita de noche donde estaba la silla. Al terminar, contempló orgulloso su obra hasta que el teléfono vibró. Sacó el aparato, miró la pantalla, lo tiró sobre la cama y temblando colocó todos los muebles en su sitio original. Profesor Nino Félix, ¿tiene usted un libro de cabecera? Ese libro que usted va y vuelve y lo relee, y lo lee y vuelve y lo relee y lo disfruta cada vez más. Bueno, Borges, los poemas de Borges, aunque la poesía, mi poesía es una poesía social, una poesía con vocación más a la temática social, y la poesía de Borges evidentemente que no es social, pero la calidad poética de la obra de Borges es increíble, es superior. Entonces siempre me refugio, siempre que puedo, debo leer un poema de Borges. Yo quiero primero felicitar también a Faustino. Son 2 extraordinarios poemas, preciosos. Gracias, y qué profesor. bueno que él tiene, muy inteligente, porque el autor tiene la facilidad, la posibilidad, y hasta la posibilidad fundamentalmente jurídica, ¿no? Legal, de que otro diga lo que él quiere decir, que él dice, pero que no es él. Entonces, porque hay un sujeto de la narración que hace esa función de decir lo que el autor crea
qué se debe decir. Ese es el sujeto de la narración. Como hay muchos jóvenes con nosotros en esta reunión maravillosa, en este tiempo de cuarentena, yo pienso que entre los autores que hay que leer, sobre todo los jóvenes que se inician en la literatura y en la vida, las obras de Juan Bosch, las obras de Bosch, y muy especialmente los cuentos. Porque leer los cuentos de Bosch es como caminar por las calles del país, es como recorrer los campos y ver la miseria de la gente. Leer a Juan Bosch en tanto a escritor y leer a Juan Bosch en tanto a político, ético, patriota. Hace unos años, cuando fui vicerrector la primera vez en la UAS, que en una exposición de un amigo, de un artista, me dijo que escribiera unas palabras y yo titulé esas palabras, ese breve texto muy breve, Volver a Bosch. La salvación de la sociedad dominicana solo es posible si se vuelve a Bosch. Al Bosch maestro, al Bosch ético, al Bosch moral, al Bosch que entregó su vida entera por este país. El Bosch que luchó contra la corrupción, contra la opresión, contra la impunidad. Y estoy diciendo esto y dentro de nosotros hay mucha gente que ama a Bosch y que ha seguido a Bosch y que va a morir amando y siguiendo a Bosch. El Bosch del país, el de la patria. De manera que un joven de los nuestros, lo que están en esta reunión y lo que no están ahora físicamente, pero estarán en espíritu, no pueden pasar por este trayecto de vida sin leerse a Juan Bosch y de imitar su ejemplo. El Bosch que amó su país y que no tocó ni él ni los suyos nada del Estado para enriquecerse. Pero yo creo que hay que leer a Juan Bosch sus cuentos, sobre todo, que recoge lo que somos como dominicanos, como sociedad cultural, como sociedad subdesarrollada, como sociedad del desamparo también. No hay una palabra tan dura para los humildes de la tierra como el desamparo. Y esos cuentos de Bosch, construidos sobre el lenguaje sencillo, construido como se construyen las obras de arte, como se construye la literatura con las palabras del mercado. A los jóvenes, quiero hablar como maestro, que asuman siempre que la literatura, que la mejor literatura está hecha con las palabras del pueblo, con las palabras de la calle. Que lo que hace que el lenguaje ordinario se convierta en una preciosa obra de arte es el trabajo que hace el artista, que hace el escritor sobre ese lenguaje. Y que ningún sujeto puede hacer eso si no es el artista. La palabra luna, la palabra mercado, la palabra calle, la palabra dolor, la palabra esperanza, todo eso cabe en una obra de arte.
Al cabo de los años me rodea una terca neblina luminosa que reduce las cosas a una cosa, sin forma ni color, casi a una idea. La vasta noche elemental y el día lleno de gente son esa neblina de luz dudosa y fiel que no declina y que acecha en el alba. Yo quería ver una cara alguna vez, ignoro la inexplorada enciclopedia, el goce de libros que mi mano reconoce, las altas aves y las lunas de oro. A los otros les queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Ese poema de Borges, On His Blindness, en mi ceguera, es un poema hecho con palabras sencillas, con palabras de pueblo. Pero es una tremenda obra de arte. De manera que a los jóvenes, no a ustedes que han avanzado mucho en este trayecto de vida, tienen la experiencia, son escritores ya prestigiosos, pero a los muchachos que sepan que siempre se puede trabajar con ese lenguaje ordinario y convertirlo en una obra de arte. Bueno, volver a Bosch. Solo me quedo ahí porque estamos en campaña y no quiero que me confundan, que estoy en otra cosa. No, es que ni no está en esto, no, yo estoy en Bosch, pero en el Bosch real. En el de los 2 pesos de agua. Bueno, lógico. Y en los amos. Y en la mancha indeleble. Ahí me quedo. Ok, muy bien, profesor. También, correcto. Gracias. Bueno, era el Día de África. Los organismos internacionales se han hecho especialistas en designar días dedicados siempre a alguien, a los pobres, al descalzo, al hambriento, al desamparado, y se pasan la vida no todos los días, a cada hora inventan el día de alguien. Entonces han inventado también el Día de África, pero siempre África ha tenido su tiempo y ha tenido todos los días del mundo, pero el mundo estaba celebrando el Día de África. De mi libro África en mi piel, le voy a leer un poema que recoge el nombre de un lugar donde almacenaban los hombres y mujeres para venderlos en el mercado. Portobelo, travesía hacia la muerte. Aquí donde todas las almas sufren sus dolores de siglos, y trajeron los hombres amarrados y tristes, y el deseo de retorno se convirtió en salitre. Portobelo, travesía que destila dolor en nuestros mares, que se tiñen de rojo, hombres sin voces en los labios, que gritan por dentro su lúgubre resabio. Ojos derramados como ríos que se quiebran, con la única esperanza de escapar con la vida y el retorno a su espacio que corre con la herida. Hombres encadenados en venta en el mercado, y el dolor se me quiebra con los ojos cerrados. Este es un poema de mi libro África en mi piel. Profesor, pero usted no solamente escribe poemas, usted también lo declama. Muy bien. Ah, no. Ahí están los mejores declamadores. Digo, no están ahí, sino están aquí en la reunión, porque estamos en la reunión virtual, ¿no? Ajá.
Bueno, con ese poema, pero puedo leerle otro también, ahí termino. Me permito leerle este poema y cierro ahí, ¿no? Africanízame. Africanízame en tu delgada cintura de negra bailarina. Africanízame en tu identidad que no abandonas. Y ante los dioses vendidos a fuerza de garrote y doloroso espanto, africanízame en el arte que corre por tus venas y toca el continente de tus sueños dormidos. Africanízame en tu túnica que envuelve tu cielo de raíces. Africanízame en tus finas manos de artista que cuando las mueves rasgan el aire y provocan la lluvia. Africanízame en tu blanca dentadura de diosa irrepetible, que cuando sonríes, tus labios tocan todo el horizonte de atardeceres muertos. Africanízame en tu vientre de madre planetaria. Africanízame en tu tambor bajo el silencio roto de la noche. Muchas gracias. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Ya ahorita tendrá unos 2 minutos más posiblemente para responder alguna pregunta o agregar alguna poesía de algún caimito silvestre. Profesor Eulogio, ¿Te gustó? ¿si hay algún libro de cabecera para ti? Ok. Bueno, yo, como todos están leyendo sus cuentos, yo voy a leer un micro relato también. Se llama Regreso a la ficción y luego voy a comentar algunos de los libros de cabecera que me acompañan. Este texto se llama Regreso a la ficción. Tuve la fortuna de ser hijo de padres que no eran afortunados, pero que pudieron hacer fortuna. Es decir, cuando él nació, ya la fortuna de sus padres estaba hecha. De modo que vivía en el paraíso. Amigos intelectuales y libros reflexivos lo convencieron de que ese estado de vida no era real, que amigos, afines y amantes eran solo vanidad, es decir, ficción, que la realidad era que solo amaban y valoraban su fortuna y que por lo tanto, de casualidad y por extensión, debían amarlo a él. Decidió probar, se mudó de ciudad y cambió de nombre y comenzó su vida de pobre y desconocido. Vivió un tiempo, muy poco por cierto, anónimo a pesar de su nombre. Comprobó finalmente que esta era la realidad y que vivía en ella. El único problema era que ahora no tenía cómo pagar el cambio de nombre para volver a su vida de ficción. Y ahora vive tratando de explicar que es rico y que es de otra ciudad, pero el discurso de los locos nadie lo escucha. Bien. Maestro, usted tiene ahí el fragmento que usted no leyó el otro día sobre la mujer que visualizó caminando. Me gustaría que usted Sí. Ese es el que se llama Desilusión. Es ese mismo. Ok, vamos a leerlo entonces a petición de usted, ¿no? Dice, Desilusión. Caminaba, supuestamente distraído por el mirador sur. Hacía siempre 2 jornadas. Una intensa, tan intensa que no le permitía ni siquiera un segundo distraer sus ojos o su cerebro. He oído que quien ve es el cerebro, obvio, a través de los ojos. La segunda jornada era, como él llamaba, contemplativa, es decir, ver los árboles, las cotorras o pericos, que ni él ni yo sabemos distinguir una de otro, creo que tampoco nos interesa. Disfrutar a pulmón lleno el aire fresco y poco contaminado. Y por qué no decirlo, en algunas ocasiones, su cerebro, a través de los ojos, se posaba en alguna figura femenina que por su esbeltez llamaba su atención. Estaba en la segunda jornada cuando avistó, informe, una figura femenina, pero que la distancia paulatina de la distancia fue reconstruyendo.
A medida que incrementaba la disminución de la distancia, sus rasgos se iban definiendo. Todavía los rasgos no terminaban de definirse, pero ya presentía que era hermosa. Apresuró el paso para poseerla visualmente en absoluto. No era posible tanta belleza. No podía ser abordada, no era posible que tanta belleza no pudiera ser abordada para seducirla y disfrutarla aún fuera de manera visual. Cuando pudo percibirla en pleno, ¡qué tragedia! Era su novia. Oiga, Gracias, maestro. profesor, yo pensé que usted Entonces, bueno, obviamente, me imagino que ustedes saben que uno de los autores que yo releo, porque leer a ese autor es a Jorge Luis Borges. Leer a Borges no es solamente leerlo a él, sino que Borges siempre te va a llevar a otros autores. Es decir, Borges es como la tradición de la literatura. Leer un texto de Borges, ya sea un poema, ya sea un ensayo o un cuento, siempre te va a remitir a otra literatura. Y entonces, por eso es un autor que uno puede leer siempre y volver a releer. Otro autor que yo leo, que escribió poco, es Juan Rulfo. Porque entiendo que cuando tú lees a Juan Rulfo, o sea, cada frase de Juan Rulfo es como un poema. O sea, los textos son breves. Su novela Pedro Páramo tiene 100 y pico de páginas, pero es una novela que tú puedes leerla y disfrutar cada palabra, igual que los cuentos. Hay algunas novelas, por ejemplo... Disculpe, profesor, El llano en llama, ¿no es parte de la novela o son un cuento aparte? El llano en llama es el libro de cuentos. Y dentro del libro hay un texto que se llama El llano en llama. Ajá. Exacto. Entonces, por ejemplo, ese mismo cuento que es El llano en llama, eso es una maravilla. Es decir, es un cuento que te está contando la historia de un perverso que él mata a un señor, le roba a la hija, la lleva, le embaraza y él le está contando el cuento como que hay otra persona. Pero al final es cuando él está saliendo de la cárcel que él le dice, hay una mujer esperándolo con un muchachito y entonces él dice, bueno, ojalá que salga algo que sirva, porque quien está contando el cuento es el bandido. Pero hasta que tú no terminas de leer el cuento, tú no sabes qué es él. Eso es una estrategia para que tú termines de leer el cuento, sabiendo que... Entonces, los cuentos de Rulfo son una maravilla. Es decir, mucha sensibilidad, así como dice Nino Félix. Hay un cuento, por ejemplo, que se llama Lubina. Y yo recuerdo, por ejemplo, un pasaje, porque en Lubina es un profesor que está en un lugar y hay un joven profesor que va a ir a Lubina. Y entonces el profesor viejo que viene allá le está diciendo que no vaya, porque ese pueblo no tiene. Y él comienza a contarle, y hay una parte de la historia que el profesor, como ve que la gente vive tan mal en ese pueblo, le dice que se vayan. Y él dice, vámonos, que el gobierno lo va a ayudar. Entonces ahí aparece esta imagen. Dicen los de Lubina, tú conoces el gobierno, profesor. Nosotros también lo conocemos, da esa casualidad. Lo que nosotros no conocemos es la madre del gobierno. Se dice el personaje, yo le dije que era la patria. Y ellos me miraron, se rieron con sus dientes amarillos y dijeron que no, que el gobierno no tiene madre. Entonces, para mí es una imagen sumamente espectacular. Pero cada uno de los textos, que son 16 cuentos que tiene este libro, son una maravilla. Yo los recomiendo porque son textos incluso breves y son bastante sencillos. La novela es complicada, pero los textos son bastante sencillos. Aquí en República Dominicana hay una novela de Avelino Stanley que se llama Al fin del mundo me iré. Es una novela donde Avelino reconstruye el descubrimiento de América, pero claro, Avelino es un novelista y entonces él tiene mucha información sobre todo lo que tiene que ver con la mitología de los siglos, o sea, hay muchas fuentes importantes.
Pero Avelino maneja dos tesis en esa novela histórica. Una, que Cristóbal Colón vino aquí, se perdió un ciclón y él llegó por accidente en el año 1481. Y entonces él estableció una relación con Guacanagariz. Es decir, hay una relación amorosa entre Colón y Guacanagariz. Parece que Guacanagariz se afició de Colón, un hombre blanco con el pelo largo y eso. Y entonces cuando Colón regresa otra vez, por eso que Guacanagariz lo ayuda. O sea, no lo ayuda porque es un traidor, sino lo ayuda por amor. Es su... Claro, pero Cristóbal Colón no estaba enamorado de Guacanagariz. Cristóbal Colón lo que era un negociante, si él negoció y consiguió el apoyo que él necesitaba. Entonces ahí están esas dos tesis. Primero, que Cristóbal Colón antes ya conocía América, y segunda, que hubo una relación afectiva entre ellos dos, incluso que Guacanagariz hasta le hizo una estatua de oro de tamaño natural para cuando Colón volviera, porque Colón le prometió que volvería. De escritores jóvenes latinoamericanos, por ejemplo, Diablo Guardián. Es una novela del escritor Javier Velasco, mexicano. Una novela sumamente interesante, una novela bien moderna. No quiero comentarla porque es... Pero sí es una novela en la cual hay una jovencita que le robó un dinero a sus padres, pero que ella en algún momento no sabe si devolver dinero a su padre, porque a su padre le habían robado ese dinero a la Cruz Roja. Entonces ella, cuando se va a confesar, y está pensando, si le digo al sacerdote que tengo el dinero y se lo doy a él, no sé si él se va a quedar con él o mejor me quedo yo con él. Además, yo no sé a quién le voy a devolver el dinero, si a mi papá, a la Cruz Roja o a la iglesia. Al final, esa muchacha contrata a alguien para que escriba su novela y ella termina casada con el sujeto que está escribiendo la novela. Y una de las novelas quizá que mayor reto podían establecer para una gente que quiera leer autores, por ejemplo, contemporáneos, de Jorge Volpi, que se llama En busca de Clinsor. Es una novela científica, porque Volpi maneja el concepto de lo que se llama la novela sin ficción, es decir, basado en lo que hablaba ahorita Faustino, esa teoría de la significación que viene de Barthes, de Foucault, de Bakhtin, de que los discursos son discursos y que las verdades normalmente se construyen. Entonces él hace toda una creación acerca de toda esa literatura que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero donde aparecen todos los científicos como Einstein, todos los matemáticos, de modo que si una gente no está muy metida en ese mundo, la novelita le puede resultar difícil, pero es una novela totalmente atractiva. Todos esos textos se pueden conseguir en PDF, afortunadamente, es decir, que los estudiantes de ahora tienen mayor suerte que nosotros, porque yo, por ejemplo, para conseguir la Mil y una Noche tuve que hacer malabares. Hoy tú la puedes bajar de internet, puedes escuchar los cuentos leídos directamente en YouTube. O sea que los estudiantes de ahora tienen mucha facilidad para leer. Si no leen, no es por falta de recursos, porque los recursos están ahí en sus manos, solo tienen que aprovechar. Profesor, escucharlo a usted es verlo disfrutar de eso que usted está hablando, porque usted realmente lo vive. Interesante. Le podría pedir, por favor, William, a los expositores que si pueden mandarnos una listica de esas obras, aunque sean nada más los títulos, para que los estudiantes puedan luego ver. Diga, profesor Eulogio Silverio. no, al profesor Eulogio Javier que recomiende 2 libros de cuentos que él tiene que a mí me gustaron bastante, que es el que del Cuerno de Oro, el Cuerno de Oro, profesor, y El odio a los espejos también. Yo creo que es el que lee esos 2 libros realmente queda encantado de seguir leyendo cuentos. Bueno, porque lo ponga en los listados para divulgarlo a través de todos los grupos de chat que tenemos, para que los estudiantes también puedan motivarse. ¿Y por qué no? Nosotros también, porque he visto 3 libros.
de cuentos. Ese libro que menciona Eulogio, que se llama El Cuerno de Oro, que es una antología de cuentos dominicanos sobre infidelidades. O sea, no son cuentos míos, sino que yo hice de la compilación y es un cuento de autor dominicano muy Pero importante. le motivaba el tema, profesor. Le motivó el tema. Son 25 cuentos. ¿Cómo es? Le motivó el tema. Ah, le motivó. Bien, entonces ahora al profesor Gerardo Roa. Déjeme decirle los otros dos textos que son Odio a los espejos, que son cuentos míos, Ajá. y Destrucción de la estatua, que son dos libros de cuentos míos. Yo tengo ahora mismo, pero la pandemia frenó todo, en una editora puertorriqueña, una edición de mi libro, de un libro nuevo de 25 textos aproximadamente. Pero quizá cuando la pandemia pase se retoma tengo una editora puertorriqueña en Isla Negra. Así que esperamos que se pueda, Claro. podamos tener esos cuentos. Claro. Envíenos el listado, profesor. Sí, yo lo voy a enviar. Claro que sí. Profesor Gerardo Roa, el tiempo se ha ido bastante rápido. Ya lamentablemente con usted y dos preguntas que tengo aquí, tendríamos que concluir. Ok, yo recomendaría, además de las 3 novelas que mencioné ahorita, El Reino de este Mundo de Alejo Carpentier. Es un libro que me fascina mucho sobre la Revolución Haitiana. Muy interesante, sobre todo por el sistema mitológico que se monta sobre ello para poder interiorizar un poco más tal vez la mitocrítica francesa en versión de Claude Lévi-Strauss o de Gilbert Durand, o en una versión mucho más, un poco más para acá, más barroca de Jesús Manuel Lozada Goya, de la mitocrítica cultural, entre otras cosas. También de Magiolo, La vida no tiene nombre, es una novela inspirada en la primera intervención norteamericana a la República Dominicana. Muy interesante a nivel lingüístico, lexicográfico, gracias a que Magiolo es un antropólogo y además de historiador, tiene un corpus, un esquema mental, ¿verdad?, que le ha permitido producir esa, como también La Mosca Soldado, Memoria Tremens, esa es otra del mismo Magiolo que yo recomiendo. Ya en cuanto a ensayo... Flor Bella, profesor. ¿Perdón? Flor Bella. Ah, Flor Bella, sí, tremenda. En cuanto a ensayo, Nuestra América de José Martí, yo creo que es un ensayo que pudiera cualquier estudiante de las humanidades, en sentido general, debería tenerlo, si no lo ha leído, tenerlo como meta para leer. 6 ensayos en busca de una expresión también de Pedro Enrique Sureña. Son textos interesantes. Como quienes me antecedieron recitaron poesías, yo voy a recitar una mía, luego voy a recitar una, no voy a decir de quién es. Y si alguien me dice, a todo el que diga, yo le voy a regalar un libro de mi autoría, de Los Cuentos del Sinsentido, cuando pudieran pasar por la oficina ya, hasta la 1:30, a buscar su libro el que diga. Entonces la poesía... Lo leí, el libro de profesor, y cuando nos juntemos le tengo los comentarios. Ah, está bien, agradezco. Los comentarios míos yo se los debo cuando me haga llegar el libro. Ay, yo pensé que se lo había dado ya. Bueno, la poesía dice: mejor ahora y no después, porque prefiero un nunca que un tal vez. Ya fueron 2 espinas que me clavé. Si así empiezan las cosas, ¿cómo serán en un después? Prefiero dejarte ahora antes que me desgarres toda la piel. Siempre he soñado andar entre las rosas, saltar desnudo, andar sin ropa. Yo sé que no estoy bien, me siento solo, aunque sea yo quien te abandona. Pero fue que vi tantas espinas entre tus rosas que me dio miedo andar sin ropa. Y lo prefiero así, si es entre espinas y si es con ropa, porque las palabras hieren más que cualquier cosa, y mi libertad vale más que una rosa. Entonces ahora le voy a recitar 1 o 2 de autores muy conocidos, pero yo no voy a decir quiénes. Entonces el que diga, yo lo anoto y le regalo un libro. Ella, la que yo hubiera amado tanto, la que hechizó de músicas mi alma, la que más blando susurrar de églogas derramó en el azul de mis mañanas,
Hoy me dice con ternura que la olvide sin odios y sin lágrimas. Ella, la que me ha dado más ensueños y más noches amargas, hoy se aleja dulcemente como una vela blanca. Yo, que llevo enterrados tantos sueños, que cuento tantas tumbas en el alma, no sé por qué sollozo y por qué tiemblo al enterrar una más en mis entrañas. Bueno, que me diga de quién es ese. Osvaldo Basil, profesor. Osvaldo Basil. Me debe mi libro. Profesor, profesor, no se deje truquear, profesor. Él le puso la inteligencia de Google y se lo dijo de una vez. Oye. ¿Va a declamar otra, profesor? La otra se titula Supervivencia. Ciegos mis ojos por adversa suerte. Llevo hace tiempo en mi pupila oscura la imagen de tu espléndida hermosura. Como en el día en que dejé de verte, llevaré esa semblanza hasta la muerte. Y aunque los años con su mano dura hayan martirizado tu figura, para mí no podrán envejecerte. En la vida quizás los desengaños, completando la obra de los años, han quitado su brillo a tu grandeza. Pero mis ojos con su amor más tierno seguirán contemplando tu belleza como la imagen del amor eterno. ¿De quién es esa? Mira estas imágenes. Oiga, está buscando por ahí esa, profesor, oigan, eso es un elogio. Yo elogio buscándola para conseguirse otro libro más para No, yo no lo hice por el libro, sino para mostrar la efectividad de cierto conductor. Profesor, a escucharlo a usted declamando, me resulta eso sumamente interesante y le lanzo una propuesta a futuro, no lejana. ¿Qué cree? Si hacemos no un conversatorio, no, un declamatorio, vamos a llamarle así, de poemas y poesía, para deleitarnos, porque ustedes declaman, ustedes no solamente escriben, sino que también declaman maravillosamente. Además, los profesores de letras comenzaron al principio de la pandemia a leer cada uno su poema, pero después se olvidaron de eso. Se olvidaron de eso, sí. Profesor, Sí. bueno, ya estamos finalizando porque ya estamos en el tiempo. Recordamos que esta es una actividad organizada por la Oficina Sectorial de Planificación y Desarrollo Institucional de la Facultad de Humanidades. Está organizada también por la Escuela de Letras, que le agradecemos grandemente todo el apoyo que nos han brindado en usted, su persona, y los profesores que nos acompañan hoy y que nos han acompañado siempre, y siempre vamos a contar con ellos. Es una actividad también coorganizada por la Escuela de Filosofía y el Movimiento Académico Generación Nova Universitat. Agradecemos a todas esas personas que desde Facebook Live nos han acompañado. Profesor, aquí hay dos jovencitas que supongo que son hermanas, mellizas o gemelas, no sé. Ellas dos tienen una pregunta que dice, ¿algún comentario sobre el Principito? Pusieron ella en el chat. A ver cuál de los expositores puede responderle a estas dos jovencitas. Mira, no me avergüenza, bueno, muchacha, no me la avergüenza, no me la ponga ahí, que tienen vergüenza. No, esa muchacha está contenta. A ver, ¿quién de los expositores, el profesor? Vamos, Faustino. Yo leí El Principito cuando tenía 18 años, no me acuerdo. Bueno, yo también lo leí hace un tiempecito, la novela de Antoine de Saint-Exupéry. Es complicadito el nombre, el apellido sobre todo para pronunciar, pero es una novela maravillosa. Mucha gente piensa que El Principito es una novelita para niños. Sin embargo, el mismo autor, me parece, si no mal recuerdo, desde el principio va pidiendo la excusa a los niños porque la obra, aunque tal vez se presenta con un registro, digamos, básico, sencillo, fácil de leer, pero es una obra que conlleva
que mueve a una reflexión mucho más profunda y que posiblemente un niño no tendrá la capacidad para realizar esa reflexión. Yo diría que los problemas que plantea son filosóficos realmente. Exacto. Muy existenciales también. Sí, exacto. Entonces, como dije, aunque a simple vista parece un texto sencillo, hay que dedicarle su tiempo, hay que releerlo, porque seguramente cada vez que nosotros leamos esta novela, al igual que otras, pero esta en especial, vamos a encontrar un significado nuevo, una idea nueva que el autor ha puesto ahí y que posiblemente en la primera lectura o en la segunda lectura no habíamos captado. Y bastantes notas se sacan de ese pequeño libro y muchos problemas filosóficos, como bien dice el profesor Eulogio Silverio. Sí, claro, el coordinador general del movimiento académico Generación Nova Universitat. Profesor Nino Félix, hay una pregunta directamente aquí para usted. Perla le pregunta, ¿qué le motiva a usted a escribir poesías? Bueno, me inspiro en la vida, me inspiro en las cosas que suceden en mi entorno, en unos pies descalzos, en la sonrisa de una abuelita, en el beso de la madre, sobre todo en la lluvia, en la lucha del pueblo por mejorar su vida, por el bienestar. Y los problemas del mundo realmente. Siempre el mundo está lleno de elementos que sirven para inspirarnos y escribir algunas líneas, más que como protesta, como esperanza, como anhelo, ¿no? Bueno, el hecho también de tener sus hijos, de verlo nacer, de verlo crecer, es que todas las cosas buenas caben en la poesía. Todas las cosas buenas de este mundo caben en el poema. Respondió excelentemente. Bien, bueno, agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Así que, queridos expositores, Faustino Medina, Eulogio Javier, Rafael Nino Félix, profesor Gerardo Roa Ogando, agradecido completamente. En el chat solamente me insisten, profesor, dígale que le manden la lista de los libros, que le manden la lista de los libros. Así que solamente puede ser el nombre y el autor y nada más. Y después nosotros buscamos la forma de hacerle llegar eso. Agradecemos